Está con nosotros aquí en los estudios de Guayaquil el doctor Fernando Llavar, miembro del Consejo de la Judicatura Transitorio. Doctor, buenos días. Empecemos por lo coyuntural. Para hoy ha sido convocada la audiencia en el juicio que Rafael Correa, ciudadano, presidente, pero ciudadano, sigue contra Diario El Universo. Uno de los integrantes de la sala, el doctor Primo Díaz, renunció ayer en la tarde y la segunda sala quedó en acefalía. ¿Esto ya se corrigió? ¿Va a haber audiencia o no? ¿Cuál es la situación? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el día de ayer el doctor Primo Díaz renunció. Sin embargo, esa renuncia fue puesta inmediatamente en conocimiento del director general del Consejo de la Judicatura, el doctor Mauricio Jaramillo, quien la aceptó. Y en aplicación de la resolución número 50 del Consejo de la Judicatura, que se refiere a la situación jurídica de los conjueces, se estableció en el artículo primero, inciso segundo, que a quien corresponde reemplazarlo, porque es una ausencia definitiva, es al conjuez de ese juez en particular. Recordemos que antes de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, cada juez, que en esa época eran ministros, tenía su propio conjuez. En este caso particular, el doctor Díaz no era original de la sala, sino que llegó cuando la doctora Jiménez asumió la presidencia de la Corte Provincial. El conjuez de la doctora Jiménez de esa época era el doctor Guillermo Freire. Por eso es que a él es el que le toca integrar la sala, no solamente para el caso de hoy, sino obviamente para el conocimiento de todas las causas que están en este momento sustanciándose en dicha sala, que es la segunda de lo penal de la Corte Provincial del Guayas. La sala está completa, entonces por ese lado no hay problema. Le pregunto, ¿es ético, es correcto que un juez que tiene pocas horas, me imagino que se irá a posesionar ahora en la mañana, a las 9 quizás, que una hora después esté conociendo y finalmente sentenciando sobre un caso que no ha conocido? Bueno, a primera hora tiene la obligación de ser posesionado y que se le expida su acción de personal. Ya se lo ha llamado para que efectivamente acuda inmediatamente al Consejo de la Judicatura. Dentro de un sistema oral, los jueces no tienen que conocer los juicios antes de las audiencias. Lo lógico es que, tal como lo ha aprobado incluso la Asamblea en la reforma de marzo del 2009, en la cual ya los grandes expedientes no pasan a los tribunales de garantías penales, sino que pasa solamente los autos de llamamiento a juicio, en lo que se refiere a acción pública. Pero es un principio de oralidad, por el cual el juez solo debe resolver en base de lo que se expone y presenta en audiencia. Eso en oralidad es lo que de hecho prima y tiene que aplicarse así también en todos los casos. Este obviamente es un caso particular por su extensión, son muchos cuerpos más. Sin embargo, más allá de eso, lo importante es que los jueces en un sistema oral resuelven sobre lo que en audiencia se expone. No tiene que haber estas referencias a actuaciones previas sin una debida argumentación jurídica dentro de audiencias. Por ende, un juez está capacitado desde el punto de vista general para resolver un conflicto jurídico que se presente dentro de una audiencia simplemente con escuchar a las partes. De ahí, obviamente, las invocaciones documentales que se hagan pueden ser claramente aprovechadas para que el propio juez revise en ese momento algún tipo de documento específico y pueda exigir incluso explicaciones de las partes. Eso dentro de un sistema acusatorio oral es, de hecho, muy normal. El presidente dijo el martes que quería que la audiencia no pasara de esta semana y se está cumpliendo. ¿Se trata de una feliz coincidencia, en este caso para la parte acusadora, o es de esa manera como se va a manejar la justicia de ahora en adelante? Eso es una cuestión netamente jurisdiccional. La agenda de las audiencias es un tema que sustancian y resuelven los jueces, no el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué se sancionó? ¿Por qué el Consejo de la Judicatura sancionó a los 4 judiciales que permitieron la clonación del disco duro del juzgado 15º, si ellos al hacerlo cumplieron con una disposición judicial? Más allá del caso puntual, en el cual obviamente no puedo adelantar criterios porque probablemente llegase a conocimiento del Consejo de la Judicatura en su momento, es importante anotar que existen normas legales claras en la Constitución y en la ley sobre cómo hacer diligencias que buscan generar evidencia penal dentro de un proceso de esa naturaleza. En un caso puntual, como es el levantamiento de un elemento de convicción informático, existe, ya sea antes de presentar una denuncia, una vía de acto urgente, o incluso dentro del mismo proceso, la Fiscalía. La Fiscalía, por mandato constitucional, el artículo 195, dirige de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Por ende, quien tiene la capacidad jurídica de recuperar y evidentemente almacenar elementos de convicción buscando una investigación específica de materia penal es la Fiscalía, no las partes interesadas. Es decir, si hay momentos en los cuales se puede desobedecer una disposición de un juez. No es ese el tema puntual, sino que tiene que existir un marco regulatorio, constitucional y legal que debe ser respetado. O sea, mañana viene un juez y dice cualquier orden y porque la dijo un juez tiene que ser acatada simplemente porque él la dice. Si claramente choca contra mandatos constitucionales, eso es una disposición que choca incluso adicionalmente contra bienes que no son de propiedad de las partes en juego, sino de terceras personas. Y más allá de eso, déjeme puntualizar, dentro de un disco duro, en los juzgados,
no solamente hay información sobre procesos penales desde el punto de vista de instrucciones fiscales iniciadas, sino también de indagaciones previas. Las indagaciones previas son reservadas por ley para proteger justamente el buen nombre de las partes y también desde el punto de vista de la estrategia procesal que no puede ser conocido por terceras personas que impedirían que tenga efectividad las diligencias que se ordenen, como un allanamiento, una orden de detención. Esa información también está en los discos duros de una computadora de un juzgado. Por ende, hay información sensible respecto de cuestiones penales que en este caso puntual podrían estar en conocimiento de terceras personas que no son los destinatarios de dicha información. La Comisión de Derechos Colectivos los ha llamado a la Asamblea para que expliquen su actuación, la de los integrantes del Consejo de la Judicatura Transitoria, en el caso de Diario El Universo. ¿Van a acudir? Yo no he recibido una notificación formal, he escuchado esto en la prensa, sin embargo recordemos que la capacidad de la Comisión es de requerirnos información. Y en ese sentido nosotros contestaremos todos los pedidos que se nos hagan, tanto de ellos como de cualquier otra autoridad. Más allá de eso, la comparecencia física no está dentro de las competencias de la Comisión y por eso no tenemos obligación de acudir. Cuando exista una autoridad con esa capacidad para hacernos comparecer físicamente y exponer algún tipo de tema, iremos sin ningún tipo de temor. Pero en este caso, perdónenme, estamos ocupados en reestructurar la justicia. Porque mañana lo que van a decir es ¿por qué no reestructuraron la justicia? Claro, porque estábamos ocupados yendo a todos lados que nos pedían para dar explicaciones. En lo que refiere al estado de excepción, ¿en qué se ha cambiado la justicia en estos 9 días que lleva vigente? Se lo pregunto porque como dicen que con esa declaratoria es que se puede hacer todo, entonces quisiéramos conocer cuáles son los primeros resultados. Sí, pero tampoco es mágico. Un decreto de estado de excepción tampoco permite cambiar en una semana décadas pero tienen que hacerlo en 60 días. De esa tensión. Pero van a tener que hacerlo en 60 días. Lo que se hace en las contrataciones. Los resultados de estas contrataciones se ven en los próximos meses. ¿Qué han hecho en los primeros Nosotros 9 días? Obviamente ya tenemos levantados todos los términos de referencia para las respectivas consultorías, también para las contrataciones específicas en los distintos ejes, tanto en infraestructura civil, tecnológica, etcétera. Para eso se necesita el dinero puntualmente. Y es importante anotar este día porque se ha levantado mucho ruido político en relación a este estado de excepción, que todo ahora se rasgan las vestiduras de por qué se ha dictado. Perdónenme, pero la Asamblea ha pedido 5 veces estado de excepción. 5 veces, desde el 30 de septiembre. Nadie ha salido a hacer tanta bulla política por esos estados de excepción. Y ahí sí ha habido militarización. No ha habido en la función, no ha habido como se lo ha hecho en la función judicial. No ha habido en ese sentido y se habla ahora de interferencia. No hay ningún tipo de interferencia ni tampoco afectación a la independencia de este poder del Estado. Recordemos además que es obligación constitucional que todas las funciones del Estado trabajen mancomunadamente para poder alcanzar sus fines. También se ha dicho que por qué no se dicta solamente un decreto, un estado de emergencia y tenemos que ir hasta el estado de excepción. El estado de emergencia no me permite disponer de fondos que no son míos. Lo único que me permite es poder contratar directamente, con la responsabilidad de la máxima autoridad de la institución, pero no me permite disponer de fondos que no son míos. Usted recordará que el presupuesto de la función judicial es muy limitado. Con lo que tenemos no nos alcanza para poder cumplir con todos los objetivos. Por eso es que se pide más dinero. Y según la Constitución, en el artículo 165, numeral 2, este estado de excepción permite disponer de los fondos públicos de otras áreas que estaban destinados a otros fines, excepto educación y salud. Eso es la razón puntual. Además, el tema de la movilización. ¿A quién se ha cambiado de un lugar a otro sin su propia autorización? A nadie, a nadie. Lo que están haciendo los servidores judiciales es trabajar los sábados y se les paga sus horas extraordinarias por trabajar los sábados, pero no para hacer ninguna otra cuestión distinta a las que requiere el sistema para su reestructuración. El artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, cuando se refiere a la modificación del presupuesto, da la potestad al presidente para que pueda aumentar o rebajar los ingresos y gastos hasta en un 15% de las cifras aprobadas por la Asamblea. El 15% adicional del presupuesto que ustedes tenían no era suficiente para este año. No, no es suficiente, es mucho mayor realmente. La necesidad que tenemos, obviamente, como ya se ha hecho público, bordea los $400 millones. Sí, pero este año no van a gastar 400 millones. No, 108 millones es lo que se ha pedido puntualmente para el año 2011. Este presupuesto, o sea, dentro de este ejercicio fiscal, es lo que necesitamos para poder atender las necesidades puntuales que nos permitan dentro de este periodo poder ser claramente cumplidos los objetivos. Doctor Yabal, quiero invitarlo a escuchar lo que dice el vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, Juan Bisuete, acerca del proceso de reestructuración de la justicia. En Chile jamás se utilizó el estado de excepción. Ellos tuvieron el mismo problema, pero duplicado, porque ellos tuvieron aproximadamente 3 millones de causas represadas. Pero sin embargo, el gobierno chileno jamás se le ocurrió declarar el estado de excepción, ni mucho menos, sino que adoptaron una medida progresiva, que fue justamente a lo largo de 8 años, que pudieron solucionar este problema del descongestionamiento de las causas.
Doctor Yabar, en Chile a los funcionarios judiciales los pusieron a despachar las causas represadas y a los nuevos que iban ingresando por concurso de méritos se les encargó todo lo nuevo que iba llegando. ¿No es esta una solución? Se lo consulto porque daría la impresión de que los actuales funcionarios no van a hacer ni lo acumulado ni lo que va llegando y para ello no se necesita pues el Estado. Muchas gracias por la pregunta. Primero, en materia de Chile, lo que se ha estudiado es la reforma procesal penal. Tuvieron un código de procedimiento penal que se lo aplicó progresivamente, el código, no la reforma judicial. Es solamente una de las áreas, en la parte penal. Y claro, fueron desde la región más pequeña hasta Santiago, avanzando progresivamente, tienen un sistema y una estructuración distinta a la que se ha previsto en este caso. Y claro, iban avanzando progresivamente y además eso van corrigiendo errores en el camino que se producían región a región. Pero eso es una cosa, y reformar todo un sistema de justicia es distinto. Nosotros tenemos en la actualidad muchos sistemas procesales que rigen paralelamente. El civil, netamente escritural. El penal, aparentemente oral, pero con muchas trabas porque las prácticas inquisitivas todavía persisten y se aferran al expediente, como este tema que se dice que hay que leer los expedientes antes de ir a las audiencias. Y en general, son distintos regímenes procesales que tienen que aplicarse progresivamente y poder reformarlos mediante un adecuado modelo de gestión. No es el mismo caso. Habían 3 millones de causas represadas, perfecto. Aquí lo que tenemos es un dato que hoy lo vamos a confirmar, porque esto es un dato que viene del Ministerio de Justicia, no del Consejo de la Judicatura, del 1.200.000 causas represadas. Para eso se está haciendo un inventario. Lo primero es hacer el inventario, saber con qué contamos. Segundo, lo que se va a disponer claramente es que se creen los juzgados de causas represadas. El objetivo de esos juzgados es poder resolver todas estas causas que están atoradas en el sistema por años, muchas de ellas prescritas y abandonadas. A eso es lo que se van a dedicar con exclusividad esos jueces, que incluso pueden ser de los actuales jueces, a los cuales simplemente con una resolución del Consejo de la Judicatura se los cambia su naturaleza específica civil a una naturaleza de causas rezagadas para que puedan resolverlo. Un tema adicional que, si me permite, sobre el tema del Colegio de Abogados. Primero la Federación y después el Colegio de Abogados del Guayas presentaron 2 demandas de incumplimiento en contra de mi designación en el Consejo de la Judicatura Transitoria. La ciudadanía, creo que esto lo desconoce, pero las 2 demandas se les negaron de plano, de entrada, no pasaron ni sala de admisión. Y no por el fondo, porque no tenían que resolverlo aún el fondo, sino por un tema formal. Ni siquiera presentaron el requerimiento a la autoridad. Eso era un requisito de procedibilidad que tenía que haber cumplido para presentar esa demanda. Y en ese sentido se les rechaza. Doctor Yabar. Hacen un comunicado de prensa en un sentido de que supuestamente la Corte Constitucional quería encubrir algún tipo de ilegalidad o inconstitucionalidad, y no es así. Lo que ha hecho las salas de admisión, en este caso, de los 2 casos que se presentaron, fue decirles, no han presentado un requisito de procedibilidad, se les inadmite de entrada. Una última cosa, le rogaría en 30 segundos, usted tenía un dato que informar respecto a la Corte Nacional, a los avances que se están dando respecto a la elección de los nuevos jueces. Efectivamente, ya el día de ayer terminó la siguiente fase del concurso para Corte Nacional, que era la verificación de requisitos, en base a toda la información que fue levantada a la página web de parte de los postulantes, y de los 666 originales, quedaron 294 hasta el momento. Ellos son los que han, de una forma o de otra, cumplido con los requisitos que se establecieron, no tienen ningún tipo de inhabilidad, incompatibilidad, confirmado por las distintas instituciones del Estado, SRI, IES, Contraloría, Ministerio de Relaciones Laborales, etcétera. Esos son los que han pasado a la siguiente fase, pero igual existe un momento de reconsideración. Tienen 2 días para presentar reconsideración si consideran que efectivamente ellos sí han cumplido, y eso claramente en los próximos días podría aumentar el número. Queremos agradecer la presencia del doctor Fernando Yabar, miembro del Consejo de la Judicatura Transitorio. Diversos temas hemos abordado con él. Hoy se va a dar la audiencia en el caso del Universo, la sala está completa y hay 294 aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ya no son 666, esa cifra medio mítica.